Creo que ahora sí. Tuvimos un problemita con el celu de la doc, pero ya lo creo que lo configuramos bien. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy interesante para todas las mamás que tienen niños pequeños y por ahí habrás notado, no sé, que tu hijo muerde al revés, que no muerde bien, que respira por la boca. Todos estos temas tienen que ver con una problemática que vamos a tratar con la doctora María Elena Ortiz, ¿sí? Vamos a, vamos a ver si podemos conectar. Yo calculo que ahora sí. Ahí invité. Ahora sí. Creo que sí. Ahora creo que estamos. A ver si se... Sí. ¿Cómo estás, Doc? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fantástico, todo bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a comentar primero que tuvimos un pequeñísimo desperfecto técnico ahí con el tema de las configuraciones del teléfono y por eso no nos pudimos conectar bien a las 8 de la noche, como siempre hacemos. Pero bueno, ya tema solucionado y ahora sí vamos a arrancar con el tema en cuestión. Yo voy a hacer una breve reseña, Doc, sobre vos y después vamos a ahondar sobre el tema, ¿sí? Bueno, Espectacular, buenísimo. buenísimo. La doctora María Elena Ortiz forma parte del equipo de trabajo del Centro Odontológico Mayer. Ella trabaja aquí en el consultorio atendiendo niños, ¿sí? Atiende niños de todas las edades y se dedica también a la ortopedia, ¿sí? Que es un tema que vamos a tratar hoy, que es un tema muy interesante. He visto casos clínicos, los que no los han visto pueden entrar a la página del consultorio del Centro Odontológico Mayer, ahí nosotros tuvimos los casos de ortodoncia, de ortopedia, de odontología restauradora y todo eso, ¿sí? Eh, Así bueno, la es. doctora está recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Y Ujú. aquí estamos, vamos a felicitarla porque hace 25 años que te recibiste, Doc. 25 años, sí, 25 años de ejercicio profesional ininterrumpido, gracias a Dios y a Ay, la qué Virgen. copado, qué bueno. Ay, yo ya quiero Un llegar. montón de tiempo, Buenísimo. Bueno, entonces, con canas incluidas. ah, ay, bueno, yo también y tengo 25 años de ejercicio. Bueno, bueno, entonces, si te parece, vamos a arrancar con el tema en Espectacular. cuestión. Yo voy a arrancar con una pregunta muy habitual en el consultorio por parte de los pacientes, y es, por ejemplo, ortopedia en odontología. Ortopedia me suena más a, no sé, cuando te golpeas y te ponen un aparato, una Sí, bota. No una me suena férula, a sí. dientes y ortopedia. ¿Qué relación tiene la ortopedia con la odontología? Bueno, la ortopedia es una especialidad de la odontología eh, que trabaja en un grupo etario, que es el grupo de niños y adolescentes, es decir, las personas en crecimiento, ¿sí? Porque se utiliza ese crecimiento para hacer alguna modificación, eh, porque la ortopedia lo que estudia, digamos, es al niño, y ortopedia significa niño derecho, etimológicamente la palabra. Ah, Es mira. decir, lo que vemos en el niño son las maloclusiones, como cómo muerde el niño, si muerde cruzado, muerde derechito. Y no solamente vemos la boca del niño, sino que vemos al niño en su totalidad, porque cómo muerde el niño también está relacionado al tipo de la respiración, de algún hábito, la actitud postural del niño. eh, Mirá, bueno, eh, claro. se ve, digamos, al niño integralmente. Es decir, dejamos de ver el diente, sino que vemos al niño.
el niño y vemos no solamente el niño, sino también el niño de su familia, su entorno, porque todo influye en un niño, en cualquier persona, ¿no? Eh, Claro, esto que vos me decís me da el pie para preguntarte otra cosa. ¿Estas maloclusiones que vos estás mencionando pueden ser heredadas? Fantástico. Bueno, nosotros pedimos una serie de estudios y hacemos estudios de modelo de yeso, para eso tomamos las impresiones, y pedimos una serie de radiografías. Es decir, no es ir solamente tomar una radiografía, ver una imagen, no, sino que esa imagen radiográfica después nosotros la estudiamos, tomamos una serie de medidas y otra que se llama encefalometría, pero que no viene al caso, y en esa serie de estudios que hacemos el modelo de yeso, viendo al paciente, por supuesto, vemos qué es lo que ha pasado ahí, qué tipo de mordida tiene y empezamos a preguntar también los antecedentes en la familia, como por ejemplo hay algún tipo de crecimiento que sí tiene, que se hereda, digamos, ya sea del papá, de la mamá, de algún tío, un abuelo. Eh, por ejemplo, en la realeza teníamos la clase 3 que era típico de una línea de la realeza. Tenés Que razón. En los cuadros, esos antiguos, en los ¿no? cuadros antiguos, Claro. exactamente, en el arte, podemos ver la típica clase 3 que es cuando muerde al revés, por decirlo de alguna forma. Eh, y ahí podemos ver desde esa época ya cómo se venía definiendo la clase 3, ¿no? Que lo podemos ver manifiesto en el arte. Ese Claro, sí. tipo, por ejemplo, ese tipo de clase, de tipo de mordida, es la que más se hereda. Pero no solamente esa, es uno de los factores que determina la oclusión, ¿no? Pueden ser hereditarios, problemas hormonales, Ah, mirá, problemas problemas hormonales no adquiridos sabía. claro, una vez cuando el niño eh, ya creció, eh, Sí. y se altera la función, se altera la forma. Entonces, nosotros lo que empezamos a trabajar es a entrenar nuevamente esa boquita para recuperar la función perdida. En el caso de una deglución atípica, es decir, para que entiendan los pacientes, vendría a ser que el niño traga mal, por decirlo de alguna forma. Bien. Si tiene alterada la respiración, ¿sí? Bueno, se ven distintos factores, como estaba diciendo al principio, que se lo ve al niño integralmente. Claro. Por ejemplo, si yo todo, una cosa lleva a la otra, ¿viste? Es como que mi Mm, mente va totalmente. haciendo otra, generando otra pregunta que podrían llegar a hacerse los pacientes en sus casas. Yo, por ejemplo, tengo un niño, nosotros hemos hablado con el licenciado Cabral sobre el tema de hábitos. Hábitos, por Ujú, ejemplo, no sé, uso de mamadera, uso de ujú, chupete y todo esto que puede causar, ¿qué hace a nivel psicológico? Pero también uno escucha a las abuelas, por ejemplo, a veces, muchas veces que dicen, ah, pero si fulanito usó chupete durante mucho tiempo y no le hizo nada. ¿A qué se debe esto? Que no le haya hecho bueno, nada. en realidad, volvemos o sea, me haces el pie como para decir que uno ve al niño, uno puede ver y estudiar distintas maloclusiones, pero el libro es el lugar de la biblioteca o el espacio científico, pero toda esa información después la tenemos que aplicar a la particularidad de cada niño. Es decir, como dicen las abuelas, porque las abuelas saben, hay muchas veces puede ser que el niño se chupe el dedo o haya usado mucho tiempo la mamadera y no se haya manifestado la mordida abierta. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de crecimiento que hace que favorezca ese cierre, ¿sí? Ah, Y que no, claro. la mayoría de las veces tenemos, o sea, cuando el niño tiene ese hábito, se produce, por ejemplo, una mordida abierta que a la vez esa mordida abierta no es solamente la culpa del dedo, del chupete, sino
que dentro de la boca hay un órgano muy curioso que es la lengua. Cada espacio que existe, la lengua se va metiendo. Y como Claro. siempre le digo a un paciente, tengan en cuenta que esa lengua, al estar ubicada en ese lugar, es una fuerza que si bien es mínima, pero es constante, tiqui, 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 tiqui. Bueno, y eso hace que se produzca, digamos, la alteración en la oclusión. Muchas veces al eliminar el hábito o al colocarlo en un aparatito donde la lengua ocupa su espacio, se le recuerda a la lengua cuál es el espacio que debe ubicar, inmediatamente se produce el cierre. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando que estamos trabajando en un niño en crecimiento. Entonces utilizamos ese crecimiento que se produce naturalmente, modificamos la estructura recordándole al órgano bucal cómo tiene que trabajar y se produce el cierre bucal. Qué En increíble la una, magia. en una. En realidad es enseñarle a esa lengua dónde tiene que ubicarse y nada más, ¿no? Exactamente, exactamente. Es decir, lo que recordamos al órgano bucal es cuál es la posición, cuál es la función que debe tener, ¿sí? Y cuál es la evolución, digamos, porque una deglución infantil no es atípica en una determinada edad del niño cuando es bebé. Cuando aparecen los dientes, empiezan a trabajar otros músculos, entonces ese tipo de deglución ya deja de ser típica para ser atípica, porque digamos ya tiene que evolucionar y deglutir de otra forma. Por ejemplo, es importante para los papás que tengan en cuenta que cuando ven al niño no esté con la boca abierta. Y no es únicamente cerrar la boca, porque no es el reto o el recordatorio. A veces tienen la boca abierta porque no pueden respirar por la nariz, por algún, es decir, cuando nosotros vemos en esa radiografía, vemos el espacio respiratorio y hacemos las interconsultas necesarias con el pediatra, con el otorrino. eh, a veces no tienen ninguna dificultad respiratoria y simplemente cuando ha sido chico, como tienen todo el aparato, todo el tejido linfático mucho más exagerado, eso va disminuyendo a medida que va creciendo el niño, pero el niño ha respirado por la boca cuando era chico, le hicieron la cirugía, y si no se reeduca el órgano, continúa respirando, porque le queda el hábito, digamos, no tiene la dificultad anatómica, pero le queda el hábito. Entonces, el tema de la respiración nasal, por ejemplo, es muy importante. Entonces, estar atento a, por ejemplo, cuando estoy viendo una película, cuando está durmiendo, ¿sí? Si el niño se mueve mucho, ¿sí? El tema de la respiración, quizás le llama la atención a los pacientes cuando vienen que uno hace hincapié en la respiración y dice, si yo vine a ver que vean cómo muerde el chico, no que me diga cómo respira. Pero en realidad es muy importante porque la respiración y la forma de tragar, o sea, de la deglución, como decimos nosotros, generan fuerzas que esas fuerzas hacen, influyen directamente en el crecimiento del maxilar superior, por ejemplo. Bueno, no sé si es mucho. No, re bien, porque son algunas de las preguntas que yo quería hacer y fuimos englobando todo. Entonces, ¿estos tratamientos de ortopedia son multidisciplinarios? Sí, sí, totalmente, totalmente, porque, bueno, nosotros acá trabajamos en equipo, muchas veces eh, hacemos interconsulta con respecto a la ortodoncia y vemos dos puntos de vista, porque siempre es enriquecedor el saber del otro. Eh, es ¿Y fuera de la odontología? interdisciplinario. ¿Cómo? ¿Fuera de la odontología también, doctora? ¿Fuera de la odontología, otros profesionales que Sí, puedan fuera de llegar la a intervenir? ontología sí, porque nosotros evaluamos, como habíamos dicho en un comienzo, al paciente en su totalidad. Entonces, vemos que la forma de morder al niño, es decir, de la oclusión, está en relación directa cuando le sacamos alguna foto al niño o lo vemos, lo observamos, con la actitud postural. Entonces, que puede ser una actitud escoliótica, es decir, que está más inclinadito un hombro que el otro, que son detalles que uno va viendo, que con lo cual hacemos la interconsulta con kinesiología, si no está respirando bien, hacemos la interconsulta con el otorrino, con el pediatra, que el pediatra derive. Eh,
siempre se hace con fonodiología, ni más ni menos, porque en realidad si no está bien una oclusión, de por sí ya, capaz que ya viene trabajando con el fonodiólogo, porque hay algunas consonantes que no las va a poder eh, pronunciar correctamente, Ah, porque la lengua tiene que ubicarse en determinado lugar, si no hay un buen cierre, el aire se le escapa, ¿sí? La tonificación de los labios también influye. Entonces, sí, es absolutamente necesaria la interconsulta, es la forma ideal de abordaje a un niño. Con o sea que para psicología, tener ni éxito, hablar. claro, para tener Con éxito en el psicología ni hablar, tratamiento, con el tema de los hábitos. claro. Totalmente, sí es. Bueno, te voy a consultar ya metiéndonos en lo que es la ortopedia en sí. ¿Para qué sirven estos? ¿Ortopedia son estos aparatos que se ponen y se sacan? ¿Qué es la Exacto, sí. ortopedia? ¿En odontología se usan solo esos aparatos? Sí. Se utilizan aparatitos que son específicos para cada niño y el aparato depende del tipo de oclusión que tiene cada niño. Esos aparatos son removibles. Se necesita, siempre digo a los pacientes que es un trabajo en equipo, porque en realidad tienen que estar alerta. La odontóloga tiene que estar alerta, la familia, y para acompañar al niño en el uso del aparato, ¿sí? Eh, Tiene que usar la mayor cantidad de horas posible. Hay aparatos que se pueden usar constantemente y hay otros que se lo puede sacar a la hora de hablar o de comer sobre todo. Eh, pero son removibles y son específicos para cada niño, de acuerdo a la maloclusión que tenga. Igual, yo vi, por ejemplo, en las películas, voy a hacer una alusión que seguramente han visto otros pacientes, que unos aparatos que son como por afuera de la boca, no son estos que se ponen y se sacan, se ponen y se sacan, pero están como por fuera de la boca. ¿Esto se utiliza todavía en ortopedia? Bueno, esas serían fuerzas extraorales. Esas fuerzas extraorales se aplican cuando ya son una patología un poco más severa que, digamos, no es solamente, se trabaja no solamente con un aparatito que es intrabucal, sino que se utiliza, se le dice máscara, pero no se pone ninguna máscara ni todas esas cosas así de antes, no. Es, a medida que va pasando el tiempo, se va idealizando el tratamiento, se utilizan una máscara, así el nombre, pero que no le cubre toda la cara del paciente, sino que cubre ciertos puntos de la carita y desde afuera se realizan fuerzas, ya sea para lograr el ideal, digamos, del paciente, porque digamos en la ortopedia lo que se trabaja también es la estética del paciente, como había dicho, la recuperación de la función, la recuperación de la forma a través de la recuperación de la función, eh, y también se ve en la parte estética. Por eso que analizamos con las fotos, foto de frente, foto de perfil, y lo relaciono porque a veces esas máscaras es necesario, porque, insisto, con el aparato intrabucal se realizan fuerzas intraorales. A través de los tejidos blandos que trabajan, influyen de forma positiva o negativa sobre el hueso. Y a veces se necesitan de fuerzas extraorales, ya sea, por ejemplo, en una clase 3 en un maxilar superior que está hacia atrás, para tirarlo hacia adelante. Eh, Esta es cuando los chicos no tienen mucho labio en la parte de arriba, ¿no? Exacto, exactamente. Si bien con el aparato intrabucal se diseña el aparato para que con las fuerzas intraorales estimule la formación del hueso de la parte anterior, donde es lo que falta, como es el caso que estás diciendo, pero en algunos casos depende primero el diagnóstico, que es lo fundamental. En base a ese diagnóstico se utiliza una mascarita y, repito, las fuerzas extraorales con gomitas y demás, eh, para llevar ese maxilar hacia adelante, ¿sí? Estimular y aprovechando, como vuelvo a repetir, que es un niño o un adolescente en crecimiento y aprovechamos esa fuerza del paciente que implica el crecimiento en sí.
Otra consulta, doctoral, sobre el tema de, por ejemplo, eh, yo si tengo un niño que muerde al revés, ¿tengo que esperar para ponerle la ortodoncia directamente? ¿O qué beneficio me da la ortopedia? Porque si no, yo espero y le Claro. pongo los brackets. Lo que pasa que en realidad no es que es una cosa la otra, sino que van de la mano, ¿sí? Porque uno trabaja primero con el hábito, ¿sí? Interposición lingual, succión de dedo, o sea, hay muchos morderse el labio, entonces esos Sí, hábitos, esas fuerzas que se generan durante el hábito, producen una alteración en la forma del hueso y en la ubicación de los dientes. Entonces, si logramos un buen crecimiento, eliminar el hábito, si después ese niño en particular necesita continuar, más allá de que se haya hecho o no la ortopedia con la ortodoncia, va a tener una mejor base el ortodoncista para poder trabajar. Es decir, no es que es boca arriba, no, sino que es una cosa que va de la mano con la otra, ¿sí? Que quizás pueda después necesitar una ortodoncia mucho más fácil para para el ortodoncista, no porque es su trabajo, sino para el paciente en sí, de tolerar, donde ya no necesitan muchos movimientos, sino que es una corrección estética y alinear, digamos, los dientes, pero ya va a tener un mayor base para poder trabajar. Hay patología como una clase 3 verdadera, u ósea, que también se saben llamar, eh, cuando son así hereditarias, cuando hay muy marcado tejido óseo en la forma que está creciendo, que muerde el niño, que sí o sí va a necesitar un seguimiento durante toda la niñez y la edad adolescente hasta cuando termine el crecimiento. Y ahí vuelve a trabajar el ortodoncista y muchas veces tiene que terminar lamentablemente en una cirugía como para darle el toque final, que no es en todos los casos, pero bueno, ahí manda, digamos, el esqueleto, para decir la parte ósea, ¿sí? Donde uno trata de compensar la mayoría de las veces. Pero en algunos casos que es muy marcado el crecimiento óseo, que bueno, lamentablemente o no, tiene que terminar con la cirugía, ¿sí? Por eso siempre digo hay que evaluar cada caso en particular. Muchas veces, además ahora la ortodoncia, bueno, ni hablar, hay muchos métodos donde se puede llegar a enmascarar ese tipo de casos, que bueno, no es mi ámbito. Eh, pero insisto, no es una cosa o la otra, sino que va de la mano, porque en realidad nosotros lo que estamos haciendo, tanto con la ortopedia y con la ortodoncia, teniendo en cuenta que empezamos a trabajar con niños pequeños, es acompañar el crecimiento del niño. En ese acompañar evaluamos todo, cómo está ubicado el diente, cómo está mordiendo, cómo respira, cómo traga, si junta los labios. Eh, y también es un niño, es un ser humano, se separan los padres, viene un hermanito, todo eso influye en el niño. ¿Sí? Y por tal. ende, si hay una alteración en la función, puede llegar a alterar también la oclusión. Y ahí intervenimos nosotros. Claro, y ahí nosotros somos parte. ¿Cuál es la edad ideal para hacer un tratamiento de ortopedia? Bueno, se puede empezar eh, la prevención se puede hacer desde que la mamá está en la panza, uno le va enseñando muchas cosas desde el punto de vista ontológico. Pero para intervenir, depende del niño, se puede empezar desde los 4 o 5 años en adelante, ¿no? Porque después se realizan una serie de estudios para saber hasta qué punto está todavía activo el crecimiento. Porque ya cuando dejó de crecer, ahí es el límite de la ortopedia. Y ahí ya pasamos a ortodoncia, que es otro tema diferente. Exactamente. Por eso digo que va de la mano. Claro, va de la mano, tal cual. ¿Todos los niños usan los mismos aparatos?
¿Son todos No, iguales? no, no, Porque no. yo los veo y para mí son todos iguales, por ser un alambre que se pone y se saca, es como un alambrecito que tiene un acrílico de colores. ¿Son todos Claro. iguales? No, justamente, se hace, lo que mayor tiempo lleva es hacer un buen diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico uno puede ver cómo va creciendo ese niño. Entonces, se puede predecir, digamos, cómo puede ser el crecimiento del niño. Obviamente siempre con una base científica, ¿no? Y en base a eso se diseña el aparato. Y no solamente, o sea, muchas veces puede usar uno o dos aparatitos el mismo niño durante Ah, un tiempo. Y por supuesto que es particular y específico para ese niño en particular. No es que es una misma placa, la saco del cajón y empiezo a repartir para todos los niños. No, es específico para cada uno. Como el cepillo de dientes para cada uno. No hay bien. otra. No se No, presta. no. Claro, como dijo la doctora anteriormente, cada niño tiene un patrón de crecimiento diferente, entonces esto va a conllevar a un tratamiento diferente y los aparatos van a ser Totalmente. diferentes. Como se veían todos iguales, yo tenía que hacer la pregunta, doctora. Bueno, otra consulta que preguntan mucho igual. ¿La ortopedia duele? No, no debe, no tiene que doler. Y en realidad, cuando uno instala el aparatito, que es como ponerse, no sé, un zapato nuevo, puede llegar a Claro. molestar en alguna parte. Entonces, ahí está que la mamá debe traer nuevamente al niño para modificar, porque el paciente, bueno, al principio lo va a sentir rarísimo, obviamente, pero no tiene que ni lastimar ni doler. ¿Por qué? Porque en realidad al confeccionar el aparato se lo hace sobre esa boquita. Entonces el aparato tiene que entrar perfecto, eh, tiene que calzar perfecto. Puede que lastime en alguna parte porque trabajamos con acrílico, con alambre. Entonces se tiene que hacer la modificación necesaria para que el niño lo pueda usar. El niño o el preadolescente, etcétera. Así que no tiene por qué ser doloroso, porque en realidad, insisto, es reeducar la función perdida eh, para volver o sea, para lograr esa forma que se ha perdido por la alteración de la función. Ah, bien. ¿Y cuánto tiempo más o menos puede llevar un tratamiento de ortopedia? Yo sé que eso es muy relativo, pero nos han dejado preguntas en el Instagram del consultorio sobre el tiempo de tratamiento. Por ejemplo, cuánto se tarda en hacer un descruce? Descruce es cuando, por ejemplo, yo tengo una mordida al revés y la paso para adelante, ¿sí? ¿Cuánto más o menos tarda eso? Si el paciente colabora, siempre y cuando haya colaboración. Sí, el tratamiento siempre digo, el tratamiento de 6 meses es un año. Depende de la patología, depende, o sea, de la patología, depende de la oclusión, depende de qué tipo de cruce, o sea, vos me estás hablando de un Es como paciente mucho que más. muerde al revés, una mordida cruzada. Si es una mordida verdadera, bueno, va a llevar su tiempo, pero en algunas es a veces dentario nada más, entonces se puede poner una plaquita. Hay algunos casos donde se ha logrado hacer en 6 meses, pero nunca prometo eso porque, bueno, son casos donde tiene todo el viento a favor, por decirlo de alguna forma, donde se hay que hacer un descruce del diente y ya está, y se acabó. Y hay muy buena colaboración de la familia y el niño. Pero hay otros casos que lleva más tiempo y no significa que esté mal, sino que es el tiempo de cada niño, de cada familia, de cada oclusión, en realidad. Claro, ¿No? claro. Estamos Eh, trabajando aparte con el crecimiento del niño, entonces, pero bueno, exactamente, es una pregunta exactamente. Pero más o que nos... menos un año, Ah, más o menos bien, un año, y al año se hace la evolución, se ve si continúa o no unos meses más, o si se le da un alta. bien. Bueno, doctora, la verdad es que aprendimos un montón de ortopedia. Yo pensaba que la ortopedia era otra cosa,
y poder, la clave de toda esta entrevista me parece que es la consulta temprana. No sé si coincidís conmigo. Totalmente, sí, 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 O sea, totalmente. si yo veo que tiene algún hábito o muerde mal o se para medio para el costadito, hacer una consulta está buenísimo. Sí, sí, totalmente. Además, como siempre, a veces me saben preguntar cuándo traer al niño. Desde chiquitito nomás, porque siempre le digo a los papás, lo ideal es que venga el nene, abre la boca y yo le diga, ay, qué divina que está esa boca, y se vaya con esa experiencia Claro, hermosa, y no que venga con dolor cuando de repente tiene que aguantarse una turbina, una extracción, una anestesia. sí. Entonces, porque la odontología en sí es invasiva. Entonces, lo ideal es que vaya, que sea algo familiar para el niño y no que cuando sea grande de repente haya que hacerle un montón de cosas. Hablando de la odontología general y hablando de la ortopedia, sí, totalmente. Mientras más temprano, mejor, aunque no vea que la mamá o el papá que el niño está mordiendo mal. Porque en realidad a veces, cuando es muy chiquitito, quizás no se nota una mala oclusión, pero uno puede ver si está respirando bien, si los labios están en contacto, la lengua cómo está, si hay algún hábito, porque a veces eh, entre toda la rutina diaria, todas las actividades del niño, la mamá, el papá, el trabajo y demás, a veces no pueden notar que, por ejemplo, el niño está respirando mal. Entonces, es importante y ojalá que hicieran la consulta y felicitaciones, está divino. Y, pero si no, digamos, estamos a tiempo de hacer un cambio. Y durante una última pregunta y ya no te molesto más. ¿Cuántas horas al día uno tiene que usar un aparato de esos como para que haga un efecto y se vea en el consultorio en la próxima consulta? Hay plaquitas que, sobre todo las placas activas, que las puedo usar todo el tiempo. Es decir, eh, hay veces, o sea, lo ideal es lograr, como me han enseñado grandes maestros, que los padres terminan retándole al niño y dicen, no, sácate el aparato para cepillarte los dientes. Así es como un jefe, un doctor eh, que nos ha enseñado, daba ese ejemplo. Y hay otros aparatos que lo tienen que usar la mayor cantidad de tiempo durante el día y también a la noche. ¿Por qué? Porque hay aparatitos que son reeducadores. El diseño que tiene el diseño, la forma que tiene ese aparatito, le recuerda a la lengua dónde tiene que ubicarse, le recuerda a los labios que tiene que estar en contacto, ¿sí? Entonces lo obligan de cierta forma al niño a respirar por la nariz siempre y cuando no tengan ninguna dificultad anatómica, ¿no? Claro, sí, sí, Eh, sí. por eso que hablábamos al principio, que vos me habías comentado, el tema de la interconsulta. Pero en realidad depende de qué aparato se utiliza, es la cantidad de uso horario. Pero en realidad el chico se tiene que adaptar y lo tiene que usar. Es simple. Hay aparatos con los cuales no va a poder comer, pero hay otros aparatos que sí puede comer y simplemente se lo va a sacar para cepillarse los dientes, ¿sí? Entonces, insisto, depende de qué aparato se va a usar en particular, pero es la mayor cantidad de uso de día y de noche. Bien. Bueno, clarísimo, Doc. Te agradecemos muchísimo que formes parte de estas entrevistas porque aparte te queremos un montón y formás parte de nuestro equipo de trabajo acá en Centro Odontológico Mayer, así que estamos re contentos todos que te animaste. Muchísimas gracias y obviamente es un honor formar parte de este equipo. Es un equipo re lindo y es un ida y vuelta, digamos. Cómo uno va aprendiendo del colega y, es una relación enriquecedora, así que te re agradezco. Lo Gracias, contrario. Mari, dice Anto. Anto pone, gracias, Mari. Ah, Así que ahí está. La producción. es un La equipo.
Es Vos un igual trabajo sos en una de equipo. la producción, pero bueno, te tocaba, Mari, había que entrevistarte, es así. Pero bueno, agradecemos a la gente que se conectó y el video va a quedar Ay, sí, subido muchísimas gracias. en las redes sociales, queda subido también en YouTube. Es un video muy interesante porque nos saca muchas dudas con respecto a la ortopedia, que por ahí es un tema que uno no relaciona, dice, no, voy a esperar. No, no, no hay que esperar. Hay que ir a la consulta, hacer la consulta y ver. Mira, Anto dice, pésima producción hoy, claro, porque no nos podíamos conectar al principio. Bueno, producción puede Sí, sí, fallar. bueno, es la edad, ¿viste? El celular es como la dueña, estaba El, así, se el, quedó en otra época, el pero celular. te re agradezco que estuvo hermoso. Bueno, no te quito más tiempo. Muchas gracias por Muchas gracias a participar vos. y gracias a todos por conectarse. Nos vemos el viernes que viene. Un beso. Gracias a todos.